Mi nombre es Claudia Estela Coronado Pérez. Mi matrícula es BNL 090044. La materia es electricidad y magnetismo. Y la actividad a realizar es interpretar la importancia de los circuitos eléctricos y su aplicación. Hoy es domingo 5 de marzo del 2023. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Son un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. ¿Qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le puede dar? Estas leyes sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. La ley de la corriente de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Ley de tensiones de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de las tensiones es igual a la tensión total que se suministró. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Es una tensión constante, independiente de la carga que tenga el circuito. Esta fuente lo que hace es crear una tensión o diferencia de potencial entre esas dos terminales y eso es independiente de los demás elementos que hay en el circuito. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El método general de análisis se basa en analizar la rama del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. De forma matemática se deben de tener varias ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones de las ramas, ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff o ecuaciones nodales, ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff o ecuaciones circulares. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Es en el campo de la electrónica y en la construcción de los circuitos integrados. Su función es almacenar energía eléctrica en forma de carga y liberarla cuando se necesita. Campo magnético. Los imanes producen algo llamado campo magnético, que se explica con la base en líneas de campo, al igual que el campo eléctrico, pero que funcionan de forma distinta a este. Una de las técnicas de magnetización es la longitudinal. Se produce cuando se tiene un embobinado por donde pasa una corriente en cada una de las espiras de la bobina y se crea un campo magnético circular. La técnica circular se produce debido a una corriente circulando en un cable recto. A la forma del campo magnético será circular, el cual no tiene polos, pues las líneas serán continuas y en forma de círculo alrededor del cable. Y la multidireccional se da cuando los materiales se exponen a ambos tipos de campos magnéticos por cables rectos y las bobinas de la magnetización van a depender de la forma final, de la forma del circuito por el cual circula la corriente. Gracias.